Hola, buenas noches a todos. Un placer para mí compartir con ustedes este tercer módulo de nuestro curso anual de posgrado. Los dos primeros fueron presenciales, así que este es el primer módulo online y es para mí un placer presentar al único disertante, un alergista joven que ya nos ha charlado de este tema, nos ha actualizado con este tema, que es el doctor Luciano Garavaglia, que es médico de la sección de alergia e inmunología del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Militar de Paraná. Pertenece al Comité de Alergia a Fármacos de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y que hoy nos va a hablar de alergia a fármacos, de la consulta al diagnóstico. Un tema muy inherente a nosotros los alergistas o alergólogos. Así que bueno, toda tuya la palabra, Luciano, adelante. Bueno, Ah, Lili, hago muchas una, gracias. perdón, Luciano, una aclaración para no interrumpir la charla. Eh, Utilicen el chat para ir escribiendo las preguntas. Yo las voy a leer al final de la charla del doctor, así él puede contestar todas las dudas y podemos aprovechar el tiempo. ¿Eh? Listo, sí, ahora sí, perdón, Luciano. No hay problema, Lili. Bueno, muchas gracias, Lili, por la presentación. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. A la mayoría ya los conozco y para los que no nos conocemos, será un gusto conocernos cuando tengamos nuevas charlas presenciales. En sí, ya adentrándonos en el tema, cuando Ceci y Cele proponen realizar un nuevo módulo de alergia a fármacos, se me ocurrieron varios temas, ya que es podríamos decir, un módulo bastante diverso en este sentido. Pero la idea es mantener el lineamiento general que venimos llevando a cabo a partir de lo que es el Comité de Fármacos de la Asociación de Alergia e Inmunología Argentina, a la cual pertenezco, y hablar un poquito de lo que es las bases en sí para el diagnóstico y para el manejo de la alergia a fármacos en general. Importante para todos nosotros, porque todos ya sabemos la importancia que genera un etiquetado o un desetiquetado en este tipo de pacientes, ya que un correcto desetiquetado produce en sí en el paciente y en el sistema de salud una gran mejoría. Porque como yo siempre digo, es mucho más fácil etiquetar un paciente o el manejo de un paciente verdaderamente alérgico a un fármaco de un desetiquetado de un paciente que piensa o dice ser alérgico a un fármaco, que se lo ha etiquetado en la infancia, y básicamente sacarlos un poco de su zona de confort es bastante complicado. Aparte de esto, también desde el comité proponemos para que todos nosotros, desde nuestros centros donde trabajamos, practiquemos protocolos, demos clases, sesiones a las diferentes especialidades, clínicos, pediatras de guardia, médicos generalistas, médicos de cabecera, ¿por qué no terapistas? Para un manejo integral de estos pacientes y para que se los derive en tiempo y forma para hacer un correcto diagnóstico y manejo en sí de la patología. Y por último, me atrevo a decir y a afirmar que en la mayoría de nuestros pacientes, cuando lo vemos en el consultorio, son autoderivados, como yo digo. No son derivados en sí por un profesional, sino que vienen porque la duda que les trae, porque les dijo un amigo, y en el peor de los escenarios, porque en 3 días se tienen que operar, porque están infectados y tienen que usar un fármaco si quieren ser alérgicos, y eso en sí nos lleva a trabajar no de manera prolija. Ahora ya sí, adentrándonos en el tema de hoy, por eso va el tema de la consulta de diagnóstico para repasar un poco las bases en sí de lo que es la alergia a fármacos. Dentro de la agenda de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la línea del tiempo, de los diferentes fenotipos y endotipos, un poquito de historia clínica y test diagnóstico, y les voy a contar un par de casos clínicos interesantes como para charlar al final entre todos. Ahora sí, hablando un poquito de lo que es la línea del tiempo, lo que es la alergia a fármacos, nuestro esquema comienza ya en 1963, donde dos científicos como fueron Phil Hell y Robin Cook proponen una tabla que son los diferentes mecanismos de hipersensibilidad.
dependiendo la fisiología de cada una de las células implicadas y los diferentes biomarcadores. Actualmente la utilizamos de la tipo 1 a la tipo 4 y subdividiendo en sí la tipo 4 dependiendo de la célula que participe. No la vamos a repasar porque más o menos todos los manejamos. Luego, años más tarde, dos farmacéuticos proponen una nueva clasificación que la adjuntamos a la de Helicum, que son Radley y Thompson, que hablan de los diferentes mecanismos de reacciones adversas a un medicamento, siendo en sí la tipo A la más frecuente, que son los efectos adversos propios de un fármaco, lo que el paciente conoce, lo que dice el prospecto de cada cajita de fármaco, y en una minoría de un 5 o un 10% las reacciones de origen inmunológica, alérgicas, que esas las tendríamos que interpretar con Helicum. En sí, continuamos con diferentes problemáticas y hasta que llegamos a los primeros quimioterápicos, como son los quimioterápicos de tumores sólidos, los platinos y los taxanos, donde en sí los platinos nos enseñaron que verdaderamente proponen alergias del tipo IG mediada. Conocemos los platinos, sabemos que los pacientes que recaen en tumores a la quinta, sexta sesión de platino, nosotros podemos ver las reacciones propias de alérgicas de los platinos, donde las testificaciones sirven y la desensibilización también. Y los taxanos nos enseñaron que los diluyentes también pueden proponer alergias, como son el cremofora L, como son el polisorbato 80, que producen reacciones similares en sí a lo que son las tormentas de citoquinas y podemos detectarlos también. Está yendo a nuestra época actual, la medicina de precisión. Lo primero que nos aparecieron fueron los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales para diferentes patologías, nuestra terapia biológica, ya Mariana Castelli y compañía, por suerte, ya reconocieron y ya sostienen que a medida que el anticuerpo monoclonal se va humanizando, o sea, mientras más humanizado el componente tenga, menores posibilidades de reacciones alérgicas pueden ser. Por lo tanto, conociendo el anticuerpo monoclonal que nosotros o que el paciente se le administró, podemos sospechar si fue una reacción adversa, tipo A, o si fue una reacción alérgica, tipo B. Y ya yendo a lo último, la terapia biológica, la inmunoterapia en sí, los mecanismos de target, anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1, estos son fármacos muy específicos de tumores, de diferentes tumores hormonales, son pocos, gracias por suerte, los efectos adversos y los efectos alérgicos que tienen, pero ya se están viendo en los diferentes artículos últimos donde podemos ver que ya, de tanto utilizarlos también, podemos ver diferentes mecanismos alérgicos a saber cada uno de ellos. Y ahora le propongo un poquito que repasemos dónde estamos parados en nuestra especialidad actualmente. Actualmente nuestra especialidad, de lo cual yo me encuentro muy orgulloso y muy contento, es una especialidad multidisciplinaria. Que sea multidisciplinaria nos ha enseñado un montón, y por sobre todas las cosas, el único beneficiario es nuestro paciente, que se lo abarca sin lugar a dudas de una mejor manera, y sobre todo las terapéuticas son más efectivas. Y a nosotros nos implica seguir aprendiendo de diferentes especialidades. Pero estas especialidades, entre todas, por nombrar algunas, tenemos la neumonología y el asma, tenemos la dermatología y la dermatitis atópica. ¿Y cuál es el factor común de la interacción con las diferentes especialidades? Los biológicos, el tratamiento en sí, el tratamiento específico, la medicina de precisión. Pero que todo esto no nos desvíe o no nos saque del foco de las bases de nuestra especialidad, como yo hablaba con Lilia al principio de la charla, como son la alergia a fármacos, como es la alergia a himenópteros, que en sí estas enfermedades, entre comillas, son nuestras. Nosotros debemos interpretar el caso, nosotros debemos diagnosticarlas y nosotros debemos proponer las terapéuticas a los diferentes colegas. Que sin lugar a duda, muchas veces tenemos que pecar un poco de egoístas para que nos escuchen y nos interpreten. Este año, como en años anteriores, ya se publicó la Guía Latinoamericana de Anafilaxia, donde hubo participación activa de los miembros de nuestro Comité de Alergia a Fármacos, donde esta guía propone novedades que deberíamos de saber y retribuye y atribuye ya diferentes entidades que ya conocíamos, como pueden ser. Sabemos que a nivel de Latinoamérica la principal causa de anafilaxia son los antiinflamatorios no esteroides, sin lugar a dudas por la cantidad desenfrenada que se utilizan de los mismos, y aquí también entra la intolerancia. En segundo lugar, tenemos como secundaria causa de anafilaxia los beta-lactámicos, siguen siendo los segundos en anafilaxia, y aquí tenemos una novedad que están aumentando los casos de anafilaxia por otros antibióticos de familias diversas.
Sin lugar a duda, esto se propone desde la asociación de que es por el sobreetiquetado que existe de alergia a los beta-lactámicos. Esto implica a que diferentes profesionales utilicen antibiótico-terapia alternativa, menos eficaz, menos para el paciente, provoca mayor resistencia, provoca un mayor desgaste del sistema de salud y sin lugar a duda va a comenzar a provocar mayores episodios de alergia. Ya después siguen los anestésicos y los contrastes endovenosos. En sí, datos importantes a tener en cuenta, que ya conocíamos un poquito, es que la principal causa de anafilaxia en los adultos sigue siendo las drogas, no ha cambiado demasiado, y lo que sí cambió en aumento es las causas de anafilaxia en el niño. Siguen siendo sin lugar a duda los alimentos, pero están comenzando a verse el aumento de los medicamentos. Y esto es también por el uso y sobreuso de medicamentos en los niños. Un dato a tener en cuenta es que aumentaron y ya le sacaron ventaja, por así decirlo, los betalactámicos a los antiinflamatorios no esteroides en las reacciones graves. Si bien son los secundarios en causa de anafilaxia, producen de mayor gravedad. Esto es por los receptores que utiliza y, sin lugar a dudas, por las terapéuticas endovenosas a comparación de los antiinflamatorios no esteroides. Para comenzar a interpretar un poco la alergia a fármacos, yo le propongo que comencemos a interpretar los factores de riesgo propios del paciente. Sabemos que pacientes con patologías virales activas, como pueden ser el virus del HIV o herpes virus, producen un fenómeno proinflamatorio llamado de flare-up, ya conocido por nosotros, que produce una sensibilidad aumentada en los diferentes tipos de linfocitos. Y esto hace que se sensibilice mucho más fácil a diferentes fármacos. Ejemplo más común, el tratamiento TARGA en los pacientes HIV. Pacientes femeninas son mayor factor de riesgo para alergia a fármacos que lo masculino, esto se debe a la terapéutica hormonal. Edad, a mayor edad, mayor cantidad de fármacos aplicados, mayor alergia a fármacos. Enfermedad renal. Un CLIR menor a 20 propone una menor depuración de cualquier tipo de fármaco. Y hay fármacos que al depurarse íntegramente lo que es el riñón, pueden hacer de que generen mayor reacciones adversas y, por lo tanto, mayor reacciones alérgicas. Por lo tanto, tener en cuenta en los pacientes, sobre todo con insuficiencia renal, y las posibles momentos de intolerancia a AINES que pueden llegar a tener. Enfermedades autoinmunes, muy parecida al fenómeno de flare-up que producen los virus. Exposiciones previas. Siempre en el interrogatorio nosotros preguntamos cuántas veces ha recibido ese fármaco, porque consideramos que es muy importante que mientras más recibió el fármaco, mayores son las chances, a diferencia de lo que piensa el paciente. Esto lo identificamos un poco a raíz de nuestro nuevo receptor, que después voy a hablar, que exposiciones primarias pueden producir verdaderas alergias. Y los factores genéticos, también ya conocidos, como son las mutaciones en los complejos mayores de histocompatibilidad para diferentes tipos de fármacos, como son el 1502, el 5801 y el 5701, para fármacos cada uno de ellos, que en países desarrollados y con mucha cantidad de este tipo de reacciones severas cutáneas, que son las SCAR, como por ejemplo Asia o el norte de Europa, es de obligación el cribado genético en pacientes previos a utilizar ese fármaco. Factores de riesgo propio del fármaco. La vía de administración endovenosa produce reacciones mucho más severas que la vía oral. La vía oral produce mayor cantidad de farmacodermias. Como hablamos, los fármacos monodosis son de menor implicancia a la hora de la alergia que los fármacos multidosis. El peso molecular, a mayor peso molecular del fármaco, mayores son las posibilidades de alergia. Y la teoría de presentación es básicamente la teoría con la que el fármaco se presenta en nuestro sistema inmune. Pasándolo por arriba, apteno, fármaco muy pequeño, como los betalactámicos, que se une directo a nuestros receptores de tipo IgE o otro tipo de receptores. Proapteno, necesitan una conversión previa, ejemplo, a nivel de citocromo P450 en nuestro hígado, el Bactrim. Por lo tanto, pacientes con falla hepática podemos sospechar que puedan tener mayor cantidad de reacciones a fármacos. Concepto Pi se une de manera directa, reacciones severas, cortas pero severas, ejemplo, anestésicos. Y el repertorio de péptidos alterados, una sensibilidad de las membranas de los linfocitos que se da principalmente en los pacientes con infecciones virales crónicas. Por último, los cofactores. Antes no era necesario tenerlos en cuenta, ahora sí, porque sabemos que sabiendo los cofactores de los pacientes por los cuales pueden presentar reacciones más graves, podemos prevenir estas reacciones. Ejemplo, beta bloqueantes y inhibidores de la angiotensina, sabemos que estos pacientes van a responder menos a lo que es la adrenalina. Si tenemos un paciente que tiene factores de riesgo, tratemos de rotarle esos medicamentos. Hábitos tóxicos como cofactores, tabaco, alcohol, drogas, y enfermedades preexistentes que fomentan lo que es la alergia a fármacos a tener en cuenta en los pacientes a la hora de administrar un fármaco.
Ya yendo a lo que es el interrogatorio en nuestra consulta general, sostenemos que en la Argentina, dado la escasez de mecanismos y de test que tenemos, la historia clínica es del 70 al 75% del diagnóstico de la alergia a un fármaco. Por lo tanto, debemos ser minuciosos, tomarnos nuestro tiempo, nosotros hacer un interrogatorio dirigido, cortar al paciente la historia que tanto no le gusta al paciente y se nos van a enojar, pero es muy importante tener un interrogatorio preestablecido, donde debemos saber qué tipo de reacción adversa fue. ¿Fue verdaderamente una reacción de hipersensibilidad? ¿Cómo sabemos esto? Conociendo la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco que nos consulta el paciente. Y conociendo al paciente, por supuesto. ¿Cuál es la droga responsable? Son muy pocos los pacientes que le dicen, tome esto y me pasó esto. Generalmente traen un vademecum, te dicen la pastilla roja, la azul, no saben cuál es, te dicen el nombre comercial, no sabemos las drogas, y como si fuera poco, la mayoría de los casos, y está totalmente en auge, lo que son los fármacos compuestos. En una pastilla, 4 o 5 fármacos, lo cual complica aún más. Por lo tanto, es muy importante trazar una línea de tiempo entre el que recibió y que presentó la reacción. Con esto, ¿cómo confirmamos nuestro test? ¿Cómo confirmamos, perdón, nuestra sospecha? ¿Qué test podemos realizar nosotros? ¿Qué test tenemos a disposición? En base a eso, vamos a tener un diagnóstico que, sin lugar a la duda, al confirmar el diagnóstico, tenemos el tratamiento de la alergia, porque no hay un tratamiento en sí más que la evitación correcta. Y por sobre todo, que nuestros pacientes haya una alternativa terapéutica eficaz y segura, y de ser necesario practicar una desensibilización, dependiendo sea el caso. Y la base de todo esto es que le transmitimos a nuestro paciente para que se vaya de la consulta tranquilo, porque ya nervioso llega, y tal vez lo más difícil, que le transmitimos a nuestros colegas para que sepan qué realizar con estos pacientes, no necesariamente atrasen una cirugía, atrasen un tratamiento, porque no sepan qué fármaco administrarlo. Esto es muy importante para nosotros y en nuestro trabajo. Por lo tanto, ya metiéndonos en lo que son los fenotipos y endotipos de las reacciones adversas a medicamentos. Dijimos, primer paciente que nos llega a la consulta con una reacción adversa a un medicamento, debemos encuadrarlo en qué tipo de reacción presentó. ¿Fue verdaderamente una reacción inmunológica alérgica? Bueno, vamos a nuestra vieja clasificación de la UAO en base al tiempo, si fue una reacción temprana o tardía, porque en base a eso vamos a saber qué tipo de fisiopatología fue. Y vamos a encuadrar a nuestro paciente en diferentes mecanismos de Helicum. Vamos a saber en sí qué patología produjo, qué test podemos realizar y qué tipo de paciente tenemos, cómo llevarlo. Pero ¿qué pasa con los pacientes que utilizan fármacos biológicos o la última generación de medicina de precisión? Como tenemos especialistas, gracias a Dios, en el mundo muy adelantados, ya también el equipo de Mariana Castel propuso una clasificación de este tipo de fármacos que debemos de conocer, que decía la clasificación que yo más o menos le acabo de contar, propone 2 más, como son las reacciones mixtas, que tienen tanto tormenta de citoquinas como mecanismos IG, y sobre todo propone que la segunda en frecuencia para estos fármacos son las reacciones infusionales, en base a lo que es la clínica del paciente. Y obviamente un tipo de tratamiento para cada una de ellas, que en las infuncionales es donde verdaderamente podemos utilizar una premedicación. Conociendo el fenotipo y endotipo de nuestros pacientes, entonces, vamos a una clasificación mucho más sencilla que es la que utilizamos actualmente. Aquellas reacciones que son en el blanco o fuera del blanco del fármaco. Las reacciones que son en el blanco son las que yo les vengo hablando, que son reacciones adversas propias del fármaco, donde si conocemos al paciente, a lo que estaba cursando, por qué se le dio, y a la farmacocinética y farmacodinámica de la droga administrada, podemos saber si lo es o no lo es. Y en el caso que no lo sea, son las reacciones fuera del blanco terapéutico que, en base a las diferentes clasificaciones antes charladas, podemos encuadrar a nuestro paciente. Continuando un poquito con esto, no podía evitar esta charla sin nombrar nuestro receptor estrella o de moda, que es el MRGPRX2. Nos encanta complicarnos, nos encanta. Nunca un A1, A2, A3, en fin. Este receptor se une a los diferentes receptores que tenía nuestro mastocito, un receptor ya desconocido hace mucho tiempo, pero a partir de ahora se le está dando mucha mayor implicancia en los diferentes estudios. Sabemos que es un receptor de transmembrana, que no necesita un mediador para generar una apertura importante en la membrana del mastocito, porque maneja canales de calcio bastante grandes, de alto peso molecular, y es de ahí las reacciones tan severas que produce, pero de corta duración, porque la membrana se reintegra rápidamente.
Estos receptores, se está hablando un montón, este es un artículo que propone una comparación muy interesante con nuestro viejo receptor IgE mediado, donde para ambos ya se conocen los fármacos implicados para cada uno, y en algunos casos los comparten, pero tenemos que nuestro receptor, tenemos que saber que es un receptor que requiere mayores concentraciones en plasma que los IgE mediados. Sobre todo entonces tenemos que tener en cuenta cuando se administra de manera endovenosa el fármaco o bien dosis terapéuticas a larga data. No necesariamente tiene que tener una primera o una primera sensibilización, o sea, un paciente que tome el fármaco por primera vez puede generar un tipo de reacción a tener en cuenta en el interrogatorio. Se ha visto síntomas que no son propios, característicos de lo que es la alergia, pueden ser temblores, sudoración, mareo, cefalea, diferentes síntomas que tenemos que tener en cuenta a la hora de interrogatorio, es mucho más frecuente de lo que se conocía, tiene una corta vida media, pero una muy buena respuesta a los tratamientos de anafilaxia. Las testificaciones para estos fármacos dan positivo, pero todavía no se encuentra ningún receptor o biomarcador para sintetizar o saber verdaderamente qué ha sido el causante de este receptor. Y en estos casos es importante conocer los cofactores del paciente para un tratamiento posterior en el caso de que sea necesario. Dentro de los fármacos en Argentina, que más mediados, que más relación tiene con este receptor, está sin lugar a dudas la vancomicina, ya te voy a venir, y verdaderamente se está estudiando si el fenómeno del hombre rojo, que todos hemos tenido alguno en la residencia o en interconsulta, no necesariamente es producto de este receptor. Atracuro y rocuronio, fármacos anestésicos, bloqueantes musculares que producen grandes anafilaxias intraquirúrgicas, morfina, que se le suma a su propio receptor, este receptor, y aquí tenemos que tener en cuenta la fluorquinolona. ¿Quién no ha tenido una consulta donde un paciente le refiere que a la primera toma de una levofloxacina, de una ciprofloxacina, ha tenido una reacción alérgica bastante o evidente, importante? Ahí está la respuesta. Continuando un poquito en sí, con lo que hemos hablado, tenemos para interpretar nuestro caso que tener en cuenta 4 puntos importantes como nos muestra el gráfico. El primero, conocer nuestro paciente. Debemos interrogar al paciente y en qué contexto se le administró el fármaco. Segundo, conocer la reacción adversa a medicamentos, o sea, conocer el fármaco que se le está administrando y con esto discernir si es una reacción propia del fármaco o una reacción inmunológica. Tercero, conocer los diferentes fenotipos y endotipos de las reacciones alérgicas a fármacos y en base a esto es ver o valorar nosotros qué prueba terapéutica podemos proponerle a ese paciente para generar un diagnóstico de certeza. A tener en cuenta, ¿y para qué realizamos esto? Para ser precisos, ese paciente de nuestra consulta que nosotros interpretamos como alérgico tiene que tener una alternativa y debemos de brindarle a nosotros una alternativa segura para que continúe el tratamiento hasta que le hagamos el test o hasta confirmar el diagnóstico. Debemos conocer nosotros con qué herramientas contamos, tanto in vivo como in vitro, en el medio laboral en que trabajamos. Sin lugar a dudas, saber cuándo evaluar a nuestro paciente. Tengamos en cuenta que la valoración de los pacientes con alergia a fármacos tiene que ser una valoración protocolizada y una valoración planteada en el tiempo. 21 días después de una anafilaxia, que es cuando verdaderamente el mastocito se repone, o 15 a 21 días luego que terminó la terapéutica con corticoide en el caso de una farmacodermia. Son muy pocos los casos donde tenemos que trabajar en apuros para hacer un diagnóstico y tenemos que tener en cuenta la cantidad de falsos negativos en las pruebas terapéuticas que podemos tener si trabajamos apurados. Y por último, y el tratamiento que debemos darle a nuestro paciente es la prevención. Tiene que ser claras, detalladas, de ser posible, o obligatoriamente por escrito, darle las alternativas terapéuticas y en el caso de la desensibilización, si no hay una alternativa eficaz. Porque gracias a estos elementos, a este ABCD, nosotros permanecemos y logramos que esta ventana terapéutica que tiene nuestro paciente, que se nos para adelante, pueda seguir abierta y no se le cierre. Ya yendo en sí, y para charlar un poquito, les traje 2 casos clínicos para que no sea más llevadera un poco la charla de hoy, nocturna. Este es un caso clínico que me consulta la paciente desde Tierra del Fuego por una teleconsulta, una chica de 28 años, que en ese caso hace un mes más o menos me consulta porque tenía lesiones eritematosas y pustulosas. En contexto de odinofagia, nunca refirió equivalentes febriles a lo largo de que aparecieron las lesiones, ninguna medicación habitual, y el laboratorio que me muestra es un laboratorio que se le había hecho 72 horas previas a la consulta en una guardia donde no tenía eosinofilia.
En ese momento a la paciente le había indicado Bactrim Forte en la guardia donde consultó en Tierra del Fuego por estas lesiones. Por suerte las fotos que me envía son muy buenas, donde se evidencia en lo que es lo que es la zona del pecho y lo que es las caras laterales del cuello, lesiones de tipo pustulosas, con un halo eritematoso, bien localizadas, no eran pruritinosas para nada, era más la estética lo que le molestaba que el prurito que tenía, porque no tenía prurito, y las zonas o aumento de temperaturas cercanas a las mismas. Obviamente, la paciente cuando ingresa a la guardia ese día, lo primero que interpreta es que tiene una infección, tal vez por un estáfilo de la comunidad, y le indican Bactrim. Estas lesiones se habían dado luego de un interrogatorio bastante minucioso que le realicé a la paciente, porque recordemos que para la mayoría de nuestros pacientes, un paracetamol, una aspirina, no es un fármaco, y ni les digo los caramelos para el dolor de garganta. En este caso, mi paciente había consumido múltiples caramelos con tirotricina. ¿Qué es la tirotricina? Tuve que ir a buscar. En sí no es un derivado de un betalactámico, pero comparte diferentes cadenas con la amoxicilina y ya se ha visto y ya está evidenciado de manera científica reacciones cruzadas con la amoxicilina. Mi paciente había tomado 7 días antes, todos los días, 4 a 5 caramelitos con tirotricina para su dolor de garganta. Y si yo no le hacía ese interrogatorio, nunca me hubiese enterado porque para ella no era un fármaco, era un caramelo. Entonces, ¿qué interrogatorio me planteo yo la consulta? Conocer la farmacocinética y farmacodinámica de la tirotricina. Tuve que ir a buscar verdaderamente cómo funcionaba, qué reacciones cruzadas realizaba. A partir de ese caso, obviamente conociendo a mi paciente y sabiendo cuántos días previos la había tomado y las lesiones que presentaba, me planteo el cuadro clínico. Yo sabía que no había ningún órgano blanco comprometido, que solamente era a nivel cutáneo. Por tanto, debía pensar en qué prueba terapéutica realizar para llegar a un diagnóstico de certeza dependiendo del tipo de reacción que había presentado mi paciente. Este esquema de que todos nosotros nos debemos planificar a la hora de interpretar a un paciente con una alergia a un fármaco. Por tanto, esta es otra foto que me manda la paciente el día posterior que yo la veo, donde había concurrido nuevamente a la guardia porque una familiar le había dicho que tenía un herpes, le habían indicado aciclovir en la guardia, pese a que yo le dije que no tome nada, por suerte no lo tomó y no me la complicó aún más. Yo sabía que la reacción había sido una reacción tardía. Ok, sabía que había sido una tipo 4 de Helicobacter, pero ¿cuál de ellas? ¿Cuál de todos los mecanismos de tipo 4 podría haber sido? Entonces es ahí donde me empiezo a plantear qué prueba terapéutica podía realizarla a mi paciente. Técnicas in vivo, está un poco lejos para que yo me vaya a Tierra del Fuego para hacerlas, pero las comento. Tenemos la interreacción tardía, si bien es un test seguro, todos sabemos realizarlo, tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero tiene un limitante muy importante, que en la mayoría de las reacciones tardías de tipo 4 nos limita muchísimo que no tenemos el mecanismo o el vehículo adecuado, ya que la mayoría son comprimidos. Entonces es ahí donde empieza a jugar de titular nuestro test del parche. Que si bien en Argentina tiene una sensibilidad muy baja del 25%, porque no tenemos protocolos estandarizados, en sí no tenemos test estandarizados, sepan que tiene una gran ventaja. Primero, que se pueden testear múltiples fármacos a la vez. Segundo, que se pueden testear todos aquellos fármacos que no podemos testear en una intradimorreacción porque no tenemos el vehículo necesario. Tercero, es que es de fácil realizar. Solamente siguiendo las diferentes guías podemos hacer un test del parche. Y sepan que en Argentina es que no tenemos los protocolos estandarizados, ya que en Europa, en Estados Unidos, hay diferentes laboratorios que proponen parches estandarizados y esta sensibilidad del 25% crece hasta un 90%. Lamentablemente aquí no la tenemos, por lo tanto tenemos que abanicarnos con lo que sabemos hacer. Para comentar un poquito los test rápidos, o sea, en el caso que tengamos una reacción inmediata, tenemos nuestros pre-test, sabemos que es seguro, tiene un alto valor predictivo, tanto positivo como negativo, pero, nuevamente, en nuestro país, al no tener los alergenos mayores, ejemplo, de los betalactámicos, como son el Prepen o los dispuestos por Diater en lo que es en Europa, si nuestro test es negativo, no podemos decir o desetiquetar a nuestro paciente, debemos realizar una intrahemorragia. Esta intrahemorragia también es segura, la verdad que son muy pocos los casos que hemos tenido de una anafilaxia por una intrahemorragia. Nuevamente, en nuestro hermoso país, al no contar con estos alergenos mayores, si la intradermo reacción es negativa, debemos de provocar nuestro paciente.
Es nuestro estándar de oro, es nuestro etiquetado, desetiquetado, verdadero para el paciente con sospecha de alergia, y siempre remarco 3 puntos importantes. Preparación previa, en un ámbito adecuado por si el paciente tiene una reacción, y siempre realizar un consentimiento informado, explicándole detalladamente al paciente qué es lo que se le va a realizar para evitar complicaciones posteriores. Rápidamente, las técnicas in vitro, sin lugar a duda, el mayor déficit que tenemos. Y acá es importante que hablemos un poco al final de la charla. Para las reacciones inmediatas tenemos dos. Tenemos el RAS, que lo manejamos todos, y el test de activación de basófilos. Obviamente el problema de esto es que tenemos muy baja disponibilidad, baja cantidad de RAS, solamente hay para beta-lactámicos en la Argentina, y la baja sensibilidad. Por lo tanto, no es de buena índole realizarlo, sobre todo porque en el caso de estos test, tiene que hacerse por dos técnicas exclusivas para que tengan evidencia científica, tanto positiva como negativa. Para el RAS, tiene que hacerse por una técnica de inmunocap, que yo conozca, lo hablaremos si alguien conoce después al final, en Buenos Aires, en un solo lugar la están realizando. Y para el test de activación de basófilos, tiene que hacer, para que cobre evidencia científica, por citometría de flujo, marcando el CD65, que créanme que nadie va a prender un citómetro de flujo para hacer un test de activación de basófilos. Y lo digo por saber. Y para las reacciones tardías tenemos aún menos, que son el test de activación linfocitaria, el ELISpot, que tampoco solamente en Argentina existe para investigación, por lo tanto, las técnicas in vitro en la Argentina, con lo único que contamos, es para los beta-lactámicos, el RAS, que si es negativo, no descarta la alergia. Y los positivos, la verdad, que más o menos 6 años haciendo alergia a fármacos, he tenido 2, 3 positivos. Sigo buscando. Bueno, para mi paciente, para que no nos olvidemos, esta paciente, dada la clínica del paciente, la interpreté como una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, tardía, de tipo D, que para mí era una pustulosis exantemática generalizada aguda por el tipo de lesiones que presentó, por cómo la presentó y por el fármaco que la presentó. Lo que le propuse a la paciente fue suspender el Bactrim, porque no tenía ningún tipo de sentido, porque está infectada, obviamente no tomar ni tirotricina ni beta-lactámicos. Le indiqué meprednisona 40 días, y bien la paciente pesaba 65 kilogramos, le di muy poquito porque el compromiso no era en todo el cuerpo, sino bien localizado. A los 3 días me vuelvo a consultar la paciente en una gran mejoría, sin ningún tipo de lesiones, y esta fue mi interpretación diagnóstica. ¿Qué me queda realizarle a esta paciente? Un test del parche en sí, cuando pueda coordinar que pueda venir o a Paraná o a Buenos Aires, lo veremos en un futuro. El siguiente caso clínico, y para ir un poquito más rápido, porque ya se me está terminando el tiempo, es un paciente pediátrico que nos hicieron interconsulta en el hospital italiano, desde la UTI pediátrica, por una eritrodermia, 10 días de evolución asociada a fiebre, un paciente muy complejo, posquirúrgico, cardiovascular, con cateterismos múltiples infecciones de catéteres y endovasculares, múltiples esquemas de antibióticos, múltiples accesos vasculares, que en el momento de la valoración tenía una eosinofilia moderada, una IgE normal, que en sí no nos serviría para mucho, y una falla hepática y renal que los terapistas la atribuían más que nada a la sepsis que tenía en ese momento el paciente, pero nosotros la interpretamos que también podría haber sido por el tipo de farmacodermia que presentaba. ¿Cuáles eran los fármacos implicados? ¿Qué fármacos sospechábamos? Acá viene el problema. Vancomicina, piperacilina, voriconazol, fenitoína, látex, iodopurinona, yodo endovenoso, heparina sódica. Como verán, un cuerpo resiste todo, y la cantidad de fármacos que se le habían puesto a ese pobre niño era muy grande, y este era el paciente cuando lo fuimos a ver. Como verán, un chiquito muy pequeño, con múltiples accesos vasculares, con una eritrodermia generalizada, que respetaba muy pocos sectores de la piel. Créanme que la piel y las mucosas estaban conservadas, no tenían ningún tipo de lesión, y el signo de Nikolsky era negativo, con vitropresión negativa. El signo de Nikolsky, para que todos sepamos, básicamente es raspar la piel del paciente, y si se destecha lo que es el sector donde estoy raspando, nos indica que puede haber una reacción tóxica muy importante, como puede ser un Steven Johnson o un NEC en estos casos. Este paciente era negativo, por suerte. ¿Y qué hacemos con este paciente que sin lugar a dudas es de los más complejos, no solo por la edad, sino por la cantidad de fármacos y el pronóstico de este paciente? Bueno, aquí es muy importante la línea del tiempo, como previamente les conté, desde los minutos hasta los meses que se le administró el fármaco. Y ahora sí, el ajedrez farmacológico. ¿Qué fármaco fue? Ahora es donde la alergia a fármacos trabajamos en conjunto, terapistas, infectólogos, endocrinólogos,
dermatólogos que juegan un rol fundamental, como para ver qué tipo de fármaco le podemos quitar a este paciente para que eso cambie el pronóstico de nuestro paciente. Donde nosotros debemos ser la cabecera y explicar cuáles son los fármacos más presentes que pueden causar esta patología. ¿Y ahora qué? ¿Qué hicimos? En este caso, con unas sesiones largas y tendidas, lo que hicimos fue suspender todo fármaco sospechoso y dejar solamente aquellos verdaderamente necesarios, como fue la heparina y la piperacillina tazobactam. Vean qué cantidad de fármacos se le aplica muchas veces a un paciente sin ningún tipo de sentido. Le dimos hidrocortisona endovenosa ajustada, 1 miligramo kilo, en conjunto obviamente con los terapistas y con los endocrinólogos, y en 4 días de hidrocortisona ajustada, estas eran las lesiones del paciente. Como verán, el paciente había mejorado rotundamente, no solo de su cuadro, si se quiere, séptico, y de su falla hepática y renal, que ya no la tenían. Entonces, ¿habrá sido verdaderamente la farmacodermia lo que presentó esta falla renal que casi termina este paciente en diálisis? Y podría ser. Obviamente tenemos una sospecha diagnóstica, pero todavía no la podemos corroborar. En sí, por 2 causas. El paciente no se encontraba en condiciones como para hacer ningún test, y cuando se los planteamos a los familiares, con justa causa, y entender a la familia, no querían saber nada con los fármacos sospechosos. Se verá más adelante si se puede realizar. Muchas veces quedan pendientes de estos estudios. Tratamiento, para ir cerrando, bueno, el tratamiento de una alergia a fármacos, sin lugar a la identificación de lo que es el agente, el tratamiento de anafilaxia que todos debemos de conocer, y darle fármacos alternativos eficaces, y una premedicación, 2 puntos de premedicación. Las premedicaciones no sirven si nosotros realizamos un diagnóstico de una alergia IgE mediada, no sirve, porque el paciente le va a hacer una anafilaxia en la cara por más que lo premediquen. Lamentablemente en Argentina no contamos, como en otros países, con historias clínicas nacionales, por lo tanto, si el paciente se atiende fuera de nuestro alcance, puede generar que un colega le dé un fármaco no adecuado. Proponemos desde nuestra sección rotular el DNI, porque es el único lugar o es el único sector donde si a un paciente le pasa algo en la vía pública, lo van a valorar. Y hoy están de moda los tatuajes. Bueno, si nuestro paciente se quiere hacer un tatuaje, primero, escríbanle bien el nombre del fármaco para que no pasen con como le pasó a esta pacientita mía, y segundo, que no presente una reacción a lo que es el tatuaje, porque estaríamos en un problema en sí como alergistas. Por tanto, no se recomienda mucho el tatuaje. Para cerrar un poquito de sensibilización, sabemos que es un proceso activo, dependiente de dosis, ligado a la presencia continua del fármaco en el organismo. Si suspendemos la misma infusión del fármaco, 48 horas debemos de resensibilizar al paciente. Siempre realizarla cuando no exista alternativa terapéutica, muy importante que nos paremos firmes en este sentido. Los criterios y la fisiopatología de la desensibilización ya la sabemos, que está muy asociada a lo que es los canales de calcio, esto están múltiples artículos para leerlo. Es un estado de inducción temporal de tolerancia, o sea que no curamos al paciente, sino que le generamos una tolerancia temporal. Debemos de contar con medidas y con un sector adecuado para realizar una desensibilización, no se puede hacer en un consultorio, por supuesto. Tanto un personal de enfermería y farmacéuticos adecuados, y sin lugar a duda el trabajo de un equipo que apoye y nos ayudemos entre todos para realizarla, porque son largas horas con el paciente. Como conclusiones finales, le quiero dejar para todos que, sin lugar a dudas, la alergia a fármacos es la principal causa de anafilaxia, por lo que nosotros debemos de manejarla de manera oportuna y regular. Debemos abundar lo que es el desetiquetado de los pacientes para no crear problemas en el paciente y en el sistema de salud. Debemos ser muy claros a la hora del diagnóstico para nuestros pacientes y colegas. Dar mayor importancia en la historia clínica, ya que nuestra herramienta es fundamental. Esto ya no equivale a nosotros, pero tratar de estandarizar en sí los test in vivo e in vitro. Y sobre todo, todos debemos estar comprometidos en los diferentes tipos de reacciones adversas a los medicamentos, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Esta es la bibliografía que utilicé. Y bueno, desde ya muchas gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido, y bueno, dispuesta a las preguntas o a la charla que podamos llegar a tener ahora. Bueno, muchas gracias. Excelente tu disertación, muy amena, muy práctica. Hacer un poco hincapié en bueno, que esta es un motivo de consulta frecuente de otros colegas, que es muy inherente a nuestra especialidad, como lo dije al principio, que hay que animarse a hacer las pruebas, que hay que animarse a hacer la desensibilización,
porque muchas veces el paciente no tiene alternativas, por ejemplo, la medicación oncológica. Y bueno, todo eso creo que lo tenemos que tener en cuenta. Creo que no hay preguntas en el chat. Si quieren, pueden utilizar también la manito y le habilitamos el audio. Yo en sí, el doctor, bueno, te están felicitando. A ver qué dice aquí. Todos amigos los que felicitan. A ver un poquito las preguntas. Muy buena tu charla, consulto. ¿Crees que es una herramienta que podría aportar algo? Pregunta la doctora Borghielo, Celeste. ¿Crees que es una herramienta que podría aportar algo, una biopsia de piel en aquellos pacientes que sospechamos como la causa un fármaco y que a veces no contamos con otras herramientas? Bien, gracias Ele por la pregunta. Si bien, si ustedes me preguntan a mí, la farmacodermia, sin lugar a duda, es lo más lindo de la alergia a fármacos, porque son lo que más difícil en sí como para llegar al diagnóstico. Podemos tener 3, 4 charlas de farmacodermia, pero bueno, abarcar un poquito está bueno. Lo que es la biopsia de piel. La biopsia de piel en sí no da el diagnóstico, sino que nos permite descartar otro tipo de diagnóstico, como por ejemplo puede ser infecciones, entre otras cosas, u otras patologías de origen dermatológico. En la farmacodermia en sí debemos trabajar en conjunto con un dermatólogo que tenga experiencia en sí de farmacodermia. ¿Por qué lo digo? Porque la biopsia de piel la realizan todos los dermatólogos, pero lo que no realizan todos los anatomopatólogos es tener experiencia en ese fragmento. Para una buena biopsia de piel y un buen informe tiene que ser un anatomopatólogo o que tenga mucha experiencia en lo que es farmacodermia. Porque si no, ya me imagino que a todos le habrá pasado, te informan inflamación, posible reacción a drogas. Entonces nos confunde un poquito más. ¿Es una herramienta? Sí, pero para hacer diagnósticos diferenciales. De silenciar. Muchas gracias. Un poco por ahí, para recalcar un poquito esto, te lo vuelvo a preguntar, por ahí para la gente que está en formación. El tiempo límite máximo y mínimo para realizar las pruebas después de que ha ocurrido una reacción a alergia a fármacos. Bien, gracias. Dependiendo del tipo de reacción que presenta nuestro paciente. Si el paciente presentó una reacción intermediada o por el receptor MRG, o sea, una anafilaxia, debe pasar de 15 a 21 días como mínimo para practicar un test. Más que nada por lo que es y lo que ya se sabe acerca de que lo que es el mastocito recupere en sí todos los gránulos pertinentes para que nosotros el test cobre relevancia científica. Porque tranquilamente si nosotros lo testeamos a la semana, nos puede dar un falso negativo en un alto porcentaje. Por lo tanto, si tuvo una anafilaxia, 15 a 21 días. Si el paciente venía haciendo corticoides, fue abarcado en una guardia y se le dio corticoides, por lo menos de 15 días en adelante se suspendió el corticoides para hacer cualquier otro tipo de test. Y en el caso de las técnicas in vitro, esto es muy importante y está bueno que nosotros también hablemos con el laboratorio donde derivamos la muestra, porque me ha pasado en diferentes lugares donde he trabajado que el laboratorio no me quiere procesar la muestra porque el paciente está tomando corticoides. De ninguna manera, no tiene ningún sentido. Se puede hacer el estudio igual, el RAS, que es el único que tenemos, se puede hacer igual pese a que el paciente esté tomando corticoides, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. También otra consulta frecuente, que bueno, vos diste algunas charlas de eso, esta vez no mencionaste tanto, que es el tema de la alergia a medios de contraste radiológicos iodados. Eh, ¿Qué fármacos son los que, bueno, habría que suspender, digamos, o sea, qué fármacos son los que dan riesgo en el caso de que el paciente haga una reacción a medios de contraste radiológico iodado? ¿Qué fármacos crónicos que usa el paciente tenemos que tener presentes porque pueden llegar a interferir, digamos, en forma perjudicial en una reacción a medios de contraste radiológicos iodados?
Bien, bien, Lee, gracias. A ver, sí, ya tuve una oportunidad de hablar de los medios de contraste. La verdad que es un tema muy interesante y grande, amplio, que todos lo manejamos, porque tenemos múltiples consultas de estos. Y en sí, los medios de contraste derivados, no, la gran minoría son reacciones alérgicas. En la gran mayoría son reacciones propias del medio de contraste administrado, que es lo que hay que explicar al paciente. Una cosa muy importante, antes que vaya en sí a la pregunta, antes que me olvide, es, está muy de moda la premedicación en los medios de contraste iodado. ¿Estamos premedicando bien en la pregunta? ¿O estamos premedicando para nosotros quedarnos tranquilos y dejar tranquilo al paciente? Yo siempre digo que es más fácil premedicar al paciente que explicarle verdaderamente que no necesita premedicación. Siempre. Solamente se predica aquellas reacciones que nosotros sospechamos que fueron por el contraste. Porque, repito, si nosotros sospechamos que el paciente presentó una reacción alérgica, IG mediada, por más premedicación que vuelva a ese paciente, va a ser la reacción. Y en sí, a pacientes con cofactores o factores de riesgo que nos consulten por una reacción alérgica, que se vaya a hacer un contraste X, beta bloqueantes, sin lugar a duda, porque disminuyen el efecto de la adrenalina, inhibidores de la angiotensina, como el alapril o todos los IECA, porque aumentan las posibilidades de una reacción alérgica, y tengamos en cuenta siempre los AINE. Ver qué AINE está tomando este paciente y si podemos suspenderlo 48 horas antes, porque fomentan aún más, y esto ya es actual, las reacciones por medio de contraste. Obviamente, si el paciente está tomando aspirina porque tuvo multiinfarto, no la vamos a suspender. Por tanto, siempre tratar de tener una charla previa con el médico que se le indicó, ¿no? Ahí estoy. Sí, esto es importante porque uno más que nada se acordaba de los beta bloqueantes, de suspenderlos. Está bueno que recalques esto de los AINES, ¿no? El uso, porque por ahí también he visto que, que se usa N-acetilcisteína como premedicación por el daño renal. ¿Eso está bien? O sea, ¿se usa con frecuencia para prevenir la nefrotoxicidad de los iodados? Sí, esto veo que lo utilizan de manera frecuente en sí, más que nada los nefrólogos, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, le ponen N-acetilcisteína para una nefroprotección, en realidad lo que es para disminuir la acidez en sí del contraste y que el riñón no lo sufra tanto. Pero por Ujú. el tema de la alergia, en sí, gracias a Dios, hay muy poquita alergia a lo que es el ACEMUC, vamos a nombrar la marca, ¿sí? Sí. Entonces, por suerte, no nos afecta a nosotros como especialistas de alergia. O No, sea que lo no, en podría tomar sí lo que tranquilamente. yo te decía que como en la premedicación me refería yo. Ah, sí, 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 se utiliza bastante para lo que es la nefrotoxicidad. Pero digamos que no es, o sea, uno generalmente son antihistamínicos, corticoides y bueno, y todo lo que dijimos de la suspensión de los medicamentos que Claro, mencionaste anteriormente. A por ver si nuestra hay otra parte es, pregunta. y siempre recordar que la premedicación es 12 horas y 2 horas antes. ¿Sí? En los Bien, últimos artículos ya todos deberíamos hacer eso. sí, sí, sí. Sí, antes era 13 7 y una hora antes y ahora son 12 y 2 horas. Perfecto. A ver si hay otra pregunta por acá. ¿Con qué frecuencia los pacientes adhieren a la desensibilización? ¿Siempre lo haces en un medio hospitalario? Una desensibilización, sí, una Sí. desensibilización. Para hacer una desensibilización tienes que tener un equipo de trabajo, sin lugar a dudas, todos tienen el mismo grado de importancia. Primero, un farmacéutico que te prepare lo que es la desensibilización en sí, porque todos sabemos que son diferentes bolsas que se preparan en diferentes concentraciones. Segundo, un nivel hospitalario, un centro de infusión oncológica, donde te preparen la medicación y que te conecten al paciente. Por lo tanto, siempre debe hacerse a nivel hospitalario. Lo que se está practicando actualmente es que antes nosotros sosteníamos que la desensibilización se hacía en terapia, en la UCO, en la guardia. Hoy en día las desensibilizaciones son seguras y eficaces y se pueden hacer en cualquier hospital de día con los requerimientos básicos que tenemos que tener ante cualquier reacción, ¿no? Bien, gracias, doctor. Acá lo felicitan por la exposición y pregunta si ha tenido casos en los que las reacciones no han sido por la droga en sí, sino por los colorantes o excipientes. Sí, 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 sí. Hemos tenido estos casos y sin lugar a dudas son dificilísimos porque uno seguía en sí a la droga madre, o sea, a la droga básica,
pero cuando uno lo testea y el paciente, en la mayoría de los casos, lo que nos ha pasado es que lo vuelve a tomar, pese a que dio negativo y le da positivo, entonces ahí es donde uno se tiene que plantear si no fue un excipiente. Dependiendo de la reacción, dependiendo del test que hacemos. No todos los laboratorios trabajan con los mismos excipientes. Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo tengo un paciente que hizo una reacción inmediata a, estaba por una apendicitis y hizo por ampicilina. Ok, le testeamos ampicilina, tratemos de testearle la ampicilina que se le dio en ese, con la misma droga, que se le dio en ese medio hospitalario. Y de ser posible, si le da negativo, se puede testear otra si sospechamos un excipiente. Obviamente dependiendo de la reacción. Siempre la reacción por excipiente es menos severa que la reacción en sí por el fármaco. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo más para seguir. Hay un par de preguntas más. Eh, bueno, preguntan sobre si hay que también suspender los inhibidores de la bomba de protones de tipo omeprazol previo al uso de medios de contraste radiológicos iodados. Bien, eso se hacía antes, la inhibición, o sea, suspender los inhibidores de la bomba, pero actualmente ya los últimos artículos no tienen implicancia, por lo tanto, los pueden tomar tranquilamente los pacientes. Y acá me preguntan también por el tema del test de transformación blástica. La verdad que tengo muy Ah, poca sí. experiencia. No sé si quien lo preguntó tiene experiencia, está buenísimo porque se hace re poco eso. Yo personalmente no tengo experiencia porque no tengo un centro donde me lo realicen. Si no me encantaría. Ah, yo pregunté, Luchi, pero era Ah, porque, sí, sí. sí, A la no, Ceci. porque La aprecio. en verdad, claro, no, porque pregunté porque antes era como la única herramienta que teníamos, si bien uno lo que busca a veces es más para medidas tardías, no tan mediada por IG, pero bueno, la verdad que cuando a veces uno lo pide y da positivo, le da bastante valor, pero la mayoría de las veces da negativo, pero a veces también si realmente tiene un valor o uno lo hace por pedirlo como una cuestión más legal. Eh, Acá en Sí, Paraná ese es el gran problema que tenemos en sí con la alergia a fármacos, creo que todos, que nos limita mucho los test in vitro. Y muchas veces los pacientes nos llegan con IgA, IgE, factor reumatoideo, que le ha pedido determinado, y no sirve nada. Y entonces es muy... Y los pacientes dicen, bueno, ¿qué laboratorio me hago para que me haga el diagnóstico? No hay. Lamentablemente hay muy poquito que podemos realizar. Hoy en día los RAS, y hasta ahí llegamos. y hasta ahí nomás, porque los RAS positivos a mí generalmente me vienen negativos y después voy a hacer las pruebas y Sí, Sí, entonces la por eso de Ceci, filo, viste, hay que aclarar, amoxicilina y en la charla si lo da penicilina. dije. negativo, Yo creo que no he sí, tenido uno positivo con penicilina y tal cual. amoxicilina. Yo creo que Y son los son, reactivos que tenemos también. y son cuadros muy típicos y uno, bueno, le tiene que decir al paciente, lo hacemos, pero ya sabemos que lo más probable es que le dé negativo. Eso no descarta que sea alérgico. Bueno, no sé si ustedes ven alguna otra pregunta que me estoy salteando. Eh, Creería que no. No sé si ya vamos cerrando. Cecilia, ¿vos querés agregar algo? Bueno, bueno, Lili y Luciano, la verdad que impecable, muy bien, excelente la charla. Gracias por sacarnos todas las dudas y muy claro como siempre. Es el referente de la zona de alergia a medicamentos. Y creo que el mensaje también que transmite Luchi es esto de siempre tratar de hacer buenas prácticas, porque en lo que es alergia a medicamentos no hay a veces protocolizado, pero como diría Mariana Castel, todo medicamento se puede estudiar y si no hay estandarizado se hace y lo mismo para desensibilizar. Y creo que hay que animarse y siempre siendo responsable y con un equipo que acompañe, porque muchas veces hay que hacerlo en hospital y gente que esté capacitada, pero es posible, digamos, no necesariamente tiene que estar en una ciudad grande o tener muchos recursos para hacerlo. Así que bueno, agradecerles chicos y a todos los participantes, muy buena convocatoria. Y bueno, y el próximo encuentro va a ser el primer martes de julio, que vamos a seguir un poco con los hot topics y vamos a hablar de síndrome mastocitario. Y en esta ocasión vamos a invitar también que va a estar eh, Estela Bertero, que siempre nos ha acompañado, que ella es bioquímica del laboratorio NANI,
y vamos a hablar también por el valor de la triptasa que aquí se está realizando. Y bueno, esperamos contar con la presencia de todos. También va a ser modalidad virtual y bueno, y nos veremos en el próximo encuentro. Una genia, Estela, la vuelvo loca Muchas siempre, gracias. pero bueno, Estela, te quiero. Te quiero, Sí, Estela. Sí, Estelita nos ya lo acompaña creo, acá todos la en... volvemos loca. Sí, sí, Va, el pobre siempre. Estela. así que... No Es te un vayas, libro Estela, no te vayas. abierto, es un libro Pero abierto. En sí, y además la inmunología, predisposición siempre de aprender y enseñar sin duda. y estar en la tendencia de todas las cosas nuevas que hay, siempre están actualizados. A pesar de estar en el interior, a veces también se puede trabajar bien. Así que bueno. Bueno, gracias a todos, que terminen bien este martes, muy mitad de semana, pero bueno, agradecerles y nos encontramos en el próximo encuentro. Y felicitaciones y gracias por la excelente mesa que han dado. Un placer, sí. Para mí un Un placer, como placer, siempre. muchas Más con usted gracias. acá. Gracias por la Bueno, invitación también. gracias a todos por la participación. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Besos. Nos vemos, cuídense. Buenas noches.